Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Hoy emprendemos un nuevo libro de Aristóteles que es llamado La Política. La Política. ¿Qué significa esta palabra política? Que la vemos en los noticiarios, la vemos en el diario, la vemos, ¿no es cierto?, en los debates más acalorados, y que incluso usted pudiera usar, pero en realidad no sabe qué significa. Pero por una cuestión de pragmatismo, uno entiende lo que es la política cuando ve un debate, ¿no es cierto?, entre políticos, cuando ve el Congreso, cuando ve justamente, específicamente a un diputado, a un senador. Ahí uno habla, ¿no es cierto?, de política. Pero vamos a la palabra griega, vamos a la etimología, ¿no es cierto? La palabra política viene del griego antiguo polis. ¿Y qué significa polis? Ciudad. ¿Y qué tipo de ciudad? Estas ciudades-estado que estaban en Grecia se denominaban ciudades-estado. Eran ciudades, ¿no es cierto?, varias ciudades que tenían, digamos, su propio estado. Por lo tanto, política en realidad viene de la palabra politeia, que es en realidad la teoría de la polis. Es decir, política podríamos decir que es la teoría de la ciudad. La teoría de la ciudad. La teoría de la polis, teoría de la ciudad. Eso es la política. Eso sería la política, digamos, en términos etimológicos, si nosotros buscamos la palabra en su origen, ¿ya? Por cierto que la política, ¿no es cierto?, se ha visto desprestigiada. Ha habido una desconfianza total hacia la política, y en este libro veremos muchos problemas que de hecho ocurren actualmente, pero no es porque el gran Aristóteles haya sido un vidente de lo que pasaría después, sino que son problemas que los gobiernos modernos no han podido solucionar hasta el día de hoy. Veamos qué nos presenta en esta obra Aristóteles y reflexionemos ante la sabiduría del maestro. Bueno, de lo primero que hay que hablar, si la política, ¿no es cierto?, es esta teoría de la ciudad, entonces de lo primero que tendríamos que hablar es sobre el Estado. El Estado es un tipo de asociación, y toda asociación tiende a un fin con miras a un bien. Esto se debe a que el hombre siempre va en busca del bien porque su causa final, recordemos la ética de Nicómaco, que ya la hemos visto, la felicidad. Y esta es considerada un bien. Debemos pensar al Estado como un gran padre de familia. Un gran padre de familia, o más bien el Estado con una gran familia. Y con un padre que sería el gobernador. Y el resto de la familia serían los que lo obedecen, es decir, los ciudadanos. Por eso tenemos en primer lugar el Estado, que es una gran familia, un padre que es el gobernador, y el resto de la familia serían los ciudadanos. Primero que todo, la relación de hombre y mujer es fundamental para que la ciudad pueda existir. Sin ciudadanos no puede haber ciudad, por supuesto. La reproducción, dice Aristóteles, es necesaria y no solo un propósito para armar una ciudad, sino que también es una necesidad totalmente humana. Todos los animales quieren dejar su descendencia, dice Aristóteles. La naturaleza ha dotado al hombre y la mujer para esto. Y también de esto mismo se desprende que la naturaleza ha otorgado a los seres que tienen razón y entendimiento el mando por sobre los otros que no tienen el mismo razonamiento. Y por cierto, en ese sentido, los demás deben obedecer a ese ser, ¿no es cierto?, que tiene la razón. Por lo tanto, si vemos bien acá, Aristóteles nos habla de una naturaleza.
Es decir, nos habla de principios naturales que darían como dictación al hombre que hay seres superiores y hay seres inferiores. Los seres inferiores son aptos para el mando y los inferiores deben someterse a este. Y esto es algo natural. Esto es algo natural. No es algo que haya sido creado por el hombre, sino que para Aristóteles es algo natural. Así como, por ejemplo, usted lo puede ver en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, o sea, el pez más grande se come el más pequeño. Y eso pareciera ser, ¿no es cierto?, una ley, una regla natural. Una regla que por supuesto es inquebrantable. Inquebrantable. De hecho, un animal cuando tiene hambre se va a comer a otro si es posible. Y eso no lo va a pensar, digamos. A menos que corra en riesgo su vida. Pero generalmente no lo va a pensar. Por lo tanto, pareciera ser que bajo la observación de esto se colige, ¿no es cierto?, un principio natural, y que el principio natural debe ser aplicado también en los hombres, y que no es que deba ser aplicado, sino que también están los hombres. En efecto, hay hombres, ¿no es cierto?, que nacieron para obedecer, y otros que naturalmente nacieron para mandar. Como dijimos, hay seres, ¿no es cierto?, que han nacido para mandar y otros para obedecer. Entre los que deben obedecer, y aquí disculpen, ¿no es cierto?, a Aristóteles, son las mujeres, los esclavos y los bárbaros. De hecho, la relación esposo y mujer, entre paréntesis amo y esclavo, forma la familia. Por lo tanto, dicha relación es una cuestión de la naturaleza. Aristóteles retrata este hecho con la siguiente cita de Hesíodo. Recordemos que Hesíodo fue un poeta griego muy antiguo, me parece que, si no me equivoco, más antiguo que Homero. No estoy muy seguro de esto. Si ustedes pueden corroborarlo, por favor, díganmelo. Y Hesíodo decía: la casa, luego la mujer y el buey orador. Es decir, primero van los asuntos de la casa, luego los esclavos, y luego, ¿no es cierto?, los animales. Luego de que está conformada la familia, le sigue la creación de la aldea. Cuando un grupo de familias se dan servicios recíprocos entre sí, podemos decir que se ha conformado una aldea. La aldea es gobernada por un rey y al mismo tiempo gobierna el Estado. El modelo de gobierno sigue el mismo modelo de mando que hay en una familia. O sea, un gobierno patriarcal. El padre manda, o quien sea, ¿no es cierto?, el más viejo. En este sentido, una vez que está formada la familia y se forman las aldeas, podemos hablar, ¿no es cierto?, de que se forma el Estado. La naturaleza se relaciona con el Estado, pues considerando que la familia proviene de un proceso natural, entonces el Estado también lo es. Fíjense cómo tiene Aristóteles este concepto que no se saca de la cabeza, ¿no es cierto?, de que el Estado es una formación natural, la aldea es una formación natural y la familia también es una formación natural. Esta es la mayor prueba de que el hombre es un animal político, porque la sola idea de formar una familia obliga al hombre a asociarse. Donde veamos una ciudad o una aldea, tendremos la prueba de que el hombre es un ser gregario. Todo hombre que no aspire a ser un animal gregario político será desplazado a vivir solamente en la guerra constante. Esto se debe a que este hombre no podrá vivir en comunidad y por lo tanto vivirá en la polémica permanente, y no podría unirse a nadie y estaría contra todos al mismo tiempo. Y bueno, así como el hombre alejado de la sociedad no puede formar un estado, dicho hombre será tomado por animal o, en caso contrario, por un dios. Claro, porque el que no puede estar con la sociedad se entenderá que es autosuficiente y que por lo tanto debe ser un dios. Por lo tanto, ese hombre que se margina de la sociedad es tomado por un animal o como un dios. Ojo, chiquillos, que esta idea no va a ser propia de Aristóteles, no va a quedar aquí con Aristóteles y se va a morir con él. No. Al contrario, va a seguir en el siglo XVIII, va a seguir en el siglo XVII también. Muchos van a sostener esta idea y la van a complementar incluso.
Con todo esto, lo primero que existe es el Estado, pues el hombre alejado de los demás no es capaz de formar nada. Como conclusión debemos decir que el Estado es anterior a la familia, ojo con esto. El todo es sumamente superior a sus partes y la familia forma parte del Estado. El hombre alcanza su perfección solamente a través de la sociedad civil y no a través del aislamiento de la sociedad. Ahí es considerado el hombre el más aborrecible de todos, cuando se aísla de la sociedad. Por lo tanto, chicos, vemos cómo Aristóteles da esta importante concepción del Estado. Él dice que antes de que el hombre exista, existe el Estado. Antes de que el hombre exista, antes de la familia incluso, está el Estado. Porque el hombre por sí solo no puede formar nada. Y como el hombre por sí solo no es autosuficiente, entonces es realmente lo que el Estado el que existe primero. Por lo tanto, es una muy buena aseveración o un muy buen punto de vista el que tiene Aristóteles. Como el hombre no es capaz de formar nada por sí solo, es el Estado el que tiene, digamos, entre comillas, o de un modo metafórico, la existencia primera. La asociación del amo se remite a los padres, los reyes, los gobernadores y a todo lo que pueda relacionarse con el mando. En efecto, o sea, el hombre, si es el dueño de las personas que están ahí, por supuesto que es al mismo tiempo una especie de gobernador o rey. Ahora hablemos sobre el esclavo. Antes de hablar del esclavo, es preciso hablar sobre la propiedad. La propiedad es un instrumento propio de la familia y parte, ¿no es cierto?, también de la ciencia doméstica. Ahora, entre los objetos o propiedades que se pueden utilizar, unos son animados y otros inanimados. Por ejemplo, en un barco el capitán considera su timón como un objeto inanimado y el marinero como objeto animado. Los dos son de su propiedad, pero el marinero es mucho mejor que el timón, en efecto. Por lo tanto, hay dos especies de propiedades: instrumentos animados, el esclavo, e instrumentos inanimados, objetos de producción. Evidentemente, entre los objetos inanimados solo pueden ser considerados los que se producen. Por ejemplo, entre un vestido y una lanzadera, que es una especie de onda, esta última es la que produce y la primera solamente tiene uso, sino que no es que produzca, sino que tiene solamente uso. No es lo mismo usar que producir, por cierto. La vida del amo es usar y la vida del esclavo consiste en producir. Veamos ahora si la esclavitud es un derecho natural o si más bien es un hecho contrario a la naturaleza. Bueno, como hemos dicho, para Aristóteles en realidad la esclavitud es una cuestión natural, porque lo podemos ver, ¿no es cierto?, en la naturaleza. La mejor de las autoridades es la que es ejercida por hombres y no por animales, puesto que la obra es más excelsa cuando el mando del mismo agente es proporcional. O sea, imagínense, si el hombre puede someter a otro hombre, también puede someter, ¿no es cierto?, con mucha mayor razón a los animales. Por lo tanto, pareciera ser que esta cuestión de mando que se ha dado en la historia y que se ha dado incluso hoy mismo en este tiempo contemporáneo, vemos que hay unos que mandan y otros que obedecen. Incluso hay unos que a veces en los coach, ¿no es cierto?, de liderazgo, qué sé yo, se habla de personas que tienen un liderazgo innato, y que por lo tanto ellos están, de alguna forma, son naturalmente concebidos para mandar, y mientras hay otros que son concebidos, ¿no es cierto?, para obedecer. Ahora, esto se debe a la relación entre la razón, ¿no es cierto?, y los impulsos del cuerpo. Es decir, el hombre que tiene más razón es el que manda por sobre aquellos que no tienen tanta. Por lo tanto, la esclavitud también se refiere a una cuestión racional. El que tiene más razón es el que puede mandar. En efecto es el que puede mandar.
a los que no utilizan mucho su razón. Y el hombre es inferior a sus semejantes cuando éste solamente tiene fuerza física o corporal, porque siempre estará sometido a las órdenes de los hombres que se guían por la razón. Es decir, los hombres inferiores, que no se educan, que no tienen razón, siempre van a ser mandados por aquellos que sí la tienen, o que la han desarrollado más. En ese sentido, chicos, la conclusión a la que llega Aristóteles es que el mando y el amo, más bien el amo, manda por naturaleza, y el esclavo debe someterse por una cuestión natural, no por una cuestión de humano, no por una cuestión de contratos, no por una cuestión de hacer favores, ni una cuestión recíproca, sino por algo natural, que ayudará, de hecho, dice Aristóteles en todo caso, que este mando, ¿no es cierto?, va a redundar en el beneficio del esclavo. O sea, el esclavo va a sacar beneficio de este sometimiento. Hay quienes no aceptan la esclavitud como algo natural, y esto se debe a que la esclavitud puede ocurrir producto de una guerra. En efecto, los vencedores toman como esclavos a los derrotados, o también puede ser producto de una convención, ¿no es cierto?, legal. Convención legal, ya estamos hablando de cosas humanas. Aristóteles está de acuerdo con lo primero. Está de acuerdo que debido a que sería aborrecible que alguien se transforme en esclavo solo por el hecho de ejercer violencia sobre él. Sin embargo, Aristóteles nos dice que la guerra puede ser ejercida con virtud, pues el mérito de ganar la batalla no está exenta de virtud. Por lo tanto, es posible que por medio de la violencia los derrotados se vuelvan esclavos sin ningún remordimiento de faltar a la virtud. Todo se debe a las circunstancias, es decir, un hombre que haya salido de la nobleza y tenga más virtud que quienes lo hicieron esclavo, lamentablemente tendrá que serlo, pues las circunstancias así lo ameritan. Bueno, Aristóteles también dice que hay unas clases de esclavitud. Una que es ejercida por hombres libres, es decir, hay una autoridad, ¿no es cierto?, que es ejercida por hombres libres, y otra que es ejercida sobre esclavos por naturaleza. El concepto de esclavitud tiene una ciencia. Los amos deben saber servirse de los esclavos y no solo tenerlos, aunque su deber tampoco es muy extenso, ya que solamente deben impartir órdenes a los esclavos y estos tienen que obedecerlas. Hemos mencionado anteriormente que la propiedad era parte de la ciencia doméstica. Debemos ver que hay bienes que son de uso y otros de adquisición. La economía doméstica se refiere al correcto uso de los bienes del hogar, mientras que la crematística, que es otra ciencia, se refiere a la adquisición de dichos bienes. Por lo tanto, la crematística también sería un estudio, ¿no es cierto?, en cuanto a lo doméstico. Las formas de conseguir alimento difieren en cada grupo de hombres. Por ejemplo, los gregarios van a buscar su alimento, mientras que los sedentarios viven de la propia cosecha y del ganado que tienen. Las propiedades en general tienen dos funciones: uso y adquisición. Esto puede ejemplificarse con lo siguiente: un zapato tiene dos disposiciones, una es de uso y otra es de intercambio o de venta. Lo que viene acá es importante porque Aristóteles habla sobre el antiguo intercambio, que era el método por excelencia, puesto que todos satisfacían sus necesidades básicas con estos intercambios. Cuando se excedían los bienes sobrantes, estos se intercambiaban con otras personas, ¿no es cierto?, que lo necesitaban. Sin embargo, el intercambio de objetos se volvió tan difícil, ¿no es cierto?, el trueque, porque los bienes eran muy grandes o a veces eran intransferibles. Y por esa necesidad se debió insertar, ¿no es cierto?, la moneda. De ahí que la crematística sea tan importante, porque al ser un modo de adquisición de bienes, ahora se ha transformado en un modo de adquisición y administración del dinero. Para Aristóteles, el uso del dinero es absolutamente superfluo, porque su valor no es más que una designación por convención humana y no por naturaleza. En efecto, su valor cambiará de acuerdo con las necesidades humanas, hasta que cierto punto
el dinero, ¿no es cierto?, no tendrá valor. En efecto, Aristóteles está aquí hablando sobre cosas actuales. Fíjense ustedes que Aristóteles en este punto está hablando de la inflación, ¿no es cierto? Recuerden que en la inflación es donde el dinero pierde poder adquisitivo, ¿ya? Y esto es por una convención humana, por supuesto, no es por una cuestión de naturaleza. Por lo tanto, Aristóteles da su sentir ahí de que el dinero en realidad, el uso del dinero es absolutamente superfluo. No obedece a una cuestión natural como a él le hubiera podido gustar quizá. Tenemos dos tipos de crematísticas, una referida a la adquisición del dinero y otra a la administración de este. La primera puede ser peligrosa porque la adquisición puede llevarnos al desenfreno debido a que el deseo de riqueza llega a ser algunas veces infinito, incluso llegando a conseguir bienes a toda costa. En efecto, uno de los principios de la economía dice que los bienes son escasos. Los bienes son escasos. Las ganas de tenerlo, ¿no es cierto?, las necesidades son infinitas, pero los bienes son escasos. Y por eso es que eso se debe, ¿no es cierto?, controlar. Esto es lo que nos está diciendo Aristóteles. La segunda, es decir, la administración del dinero, es la más apropiada, pues ya no nos ocupamos solo de vivir, sino que de vivir adecuadamente con lo que disponemos. Estos dos tipos de crematística constituyen la economía doméstica, porque se deben tanto adquirir bienes, pero también se tiene que administrarlos de manera sabia, ¿no es cierto? Eso sí, dichas adquisiciones y administraciones pueden tener un fin contrario a la naturaleza. Por ejemplo, la usura, el interés por ser más y más rico. ¿Por qué sería algo contrario a la naturaleza el volverse más rico? ¿Por qué sería algo contrario a la naturaleza? Fíjense, no estamos diciendo contrario a la opinión del hombre o por convenciones del hombre. ¿Por qué es contrario a la naturaleza, ¿no es cierto?, al principio que estaba antes del hombre? Porque esto representa el interés del dinero por el dinero y no por causas de la naturaleza como alimentarse o educarse. Por eso Aristóteles dice que la usura y el interés por ser más rico en realidad es amor del dinero por amor al dinero solamente. Es decir, se está poniendo el fin, ¿no es cierto?, la felicidad en un medio que es el dinero. Al constituirse la crematística en dos grupos, en el de la administración se hace necesario conocer el producto en profundidad para así sacarle mejor provecho. Es decir, se debe conocer de ganado, de agricultura, de peces, etc. Por otro lado, tenemos de la adquisición que tiene que ver más con el comercio. Por lo tanto, tenemos tres ramas de la crematística, que sería el comercio, que comprende el comercio marítimo, terrestre y al por menor. Tenemos el préstamo e interés, que se aplica a los trabajos manuales, y la explotación, que es referida a los recursos, por supuesto, naturales. Con respecto al préstamo e interés, el trabajo corporal es el más denigrante porque desfigura el cuerpo, mientras que el manual es un poco más digno. Aristóteles no se refiere a los otros dos restantes porque es una tarea muy ardua, y de hecho se dice que esos otros dos temas, es decir, el comercio y la explotación, se toman en otros libros. De hecho, hay un libro que se llama, que dicen que es falso, apócrifo, que de Aristóteles, que se llama Económica o Economía, no lo recuerdo bien, y dicen que ese libro en realidad es de Aristóteles y que habla sobre estos temas. Pero vaya uno a saber. Si bien todo lo que hemos hablado, chicos, pareciera no tener o tener más vinculación con la política que con la filosofía misma, ¿no? Pero la verdad es que sí tiene que ver con la filosofía. La filosofía también es un modo de enriquecerse, dice Aristóteles. También puede serlo. Tenemos el ejemplo, que lo hemos comentado, me parece, de Tales de Mileto,
que era un filósofo, matemático, brillante para su época, que de hecho hay un teorema sobre él, el teorema de Tales de Mileto. Bueno, ¿qué hizo Tales de Mileto? Luego de adquirir todos los olivos de las ciudades, de haber comprado, ¿no es cierto?, todos los olivos de las ciudades de Mileto y de Quíos, y de hacer algunas consideraciones astronómicas, es decir, Tales observaba, ¿no es cierto?, los cielos, observaba las estrellas, y él más o menos calculaba que la cosecha de aceitunas, de olivos, iba a ser abundante. Por lo tanto, como nadie estaba comprando olivos y los olivos estaban en oferta, Tales los compró todos los olivos, compró todos, y claro, cuando llegó la época, ¿no es cierto?, de la abundancia de olivos, se hizo rico. Cuando los agricultores buscaron los olivos en la ciudad y se dieron cuenta que ya no estaban, todos los tenía Tales. Y Tales, ¿no es cierto?, los pudo vender al precio que él dispuso, porque él tenía, ¿no es cierto?, la posibilidad de ponerle el precio como oferta, ¿no es cierto? Se dice que este, de hecho, es el primer caso de monopolio en la antigüedad, el de Tales de Mileto, el primer caso de monopolio, chicos. Por lo tanto, se dice, ¿no es cierto?, que Tales, a través de la filosofía y de las matemáticas, pudo llegar a enriquecerse y establecer, ¿no es cierto?, los que se conoce hoy como una especie de monopolio. La relación de autoridad recae en tres clases de poder dentro de una familia: el amo, el esposo y el padre. El padre es el que manda a su mujer y a sus hijos, que también son considerados igualmente libres. El más experimentado y el mayor tendrá autoridad por quien es más joven y menos experimentado. La administración de los hombres, que son seres animados, es mejor que la administración de las cosas inanimadas, pero debe tenerse más cuidado en la administración de hombres libres que en la de las cosas inanimadas. ¿Puede un esclavo tener razón o llegar a tener razón más que un hombre libre? Uno puede pensar que sí, porque son igualmente hombres y quizás capaces de las mismas cosas. Sin embargo, si esto fuera así, ¿en qué se diferenciaría un hombre libre de un esclavo? Más aún, ¿cómo podría diferenciarse el mandar y el obedecer? Es correcto que todos deban tener estas virtudes, pero esas virtudes corresponden a cada naturaleza. Es decir, al hombre libre le corresponde mandar y al esclavo obedecer. La mujer que es considerada como esclava, le es preciso ser sumisa y obediente como el esclavo, y a los hijos les corresponde lo mismo. Este es el tipo de virtud que les pertenece. Este es el tipo de virtud. Contrario, ¿no es cierto?, todo esto, chiquillos, contrario a lo que pensaba Sócrates, quien consideraba que tanto el hombre como la mujer pueden alcanzar la virtud. Aristóteles pensaba, ¿no es cierto?, todo lo contrario. Ahora sí, la mujer se diferenciaba del esclavo porque la mujer tiene voluntad pero no autoridad. El esclavo no tiene ni lo uno ni lo otro. El niño tiene voluntad, pero la tendrá absolutamente luego de ser hombre y ciudadano. Fíjense que con esto terminamos el primer libro de la política, que tiene que ver con las comunidades. En efecto, chicos, esto puede molestar, ¿no es cierto? Esto puede molestar, esto puede decirse, mire cómo pensaba este hombre, con las ideas presas de su tiempo, ¿no es cierto? Pero es increíble pensar, chicos, a pesar de todo esto que ha dicho Aristóteles, propio de su época, es increíble pensar que quien consideraba la esclavitud como un derecho natural y una ley natural en la sociedad, porque así lo consideraba Aristóteles, como un derecho y una ley natural, cuando llegó la hora de su muerte, Aristóteles liberó a todos sus esclavos, los hizo hombres libres. Les hizo hombres libres. ¿Se habrá arrepentido Aristóteles a último momento? Bueno, eso nadie lo sabe. Después de haber fundado toda una teoría sobre la esclavitud, Aristóteles libera, ¿no es cierto?, a todos
sus esclavos. Hoy no es aplicable este tipo de derecho natural, pues todos somos libres para educarnos y ser hombres y mujeres que mandan, sin importar la circunstancia en la que se encuentran. Quizás la esclavitud puede extrapolarse al conocimiento, es decir, quien no busca el conocimiento está condenado o condenada al sometimiento de la ignorancia y a la falta de información. Quizás en ese aspecto podríamos hacer equivaler la teoría de Aristóteles de la esclavitud, ¿no es cierto? Cuando uno no se educa, cuando uno no conoce y se niega a eso, ¿no es cierto? Está en una especie de esclavitud, en una especie de esclavitud de la ignorancia, ¿no? Por lo tanto, podríamos vincularlo de ese modo. Sin embargo, lo restante, como derecho natural de un esclavo, tener una persona, ¿no es cierto? Tener naturalmente una persona como esclavo es imposible en la época de hoy. Se ha avanzado mucho más, entonces ya no tendría razón de ser. Bueno chicos, y eso ha sido todo por hoy. Estamos, fíjense que con el primer libro de la política de Aristóteles, luego seguiremos con el segundo libro que trata sobre el examen y crítica sobre las constituciones. Ustedes saben que en Chile, ¿no es cierto?, estamos viviendo un proceso, vamos a vivir quizás en octubre un proceso constituyente que va a cambiar nuestra constitución, así que quizás Aristóteles nos pueda dar alguna idea, algún atisbo sobre aquellas constituciones que se hicieron en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. Así que veamos con paciencia el libro segundo de la política de Aristóteles y nos estamos viendo, chicos. Que estén muy bien, cuídense, den like, suscríbanse, comenten. Chao.